Bueno chicos, hoy vamos a hablar de nuestro último tema relacionado, el último tema del semestre que tiene que ver con la terapia de dialéctica conductual. Y yo creo que ya después de que ustedes han revisado la lectura, se han revisado diferente material con este tema, pues entenderán por qué es la última estrategia del semestre, ¿no? Es una estrategia bastante completa, bastante compleja también, que también acapara o tiene un montón que ver con otras estrategias que vimos en clases anteriores, que es un poquito como un resumen de muchas de las cosas que ya conocemos y obviamente tiene algunas características particulares y esenciales específicas de esta estrategia en particular. Entonces, obviamente, antes de iniciar siempre es importante mencionar algunos datos históricos, pues aquí tenemos a la creadora de esta estrategia, que es la doctora Marsha Linehan, que básicamente ella durante mucho tiempo en su vida sufrió de TLP y estuvo hospitalizada y demás. Eventualmente logra recuperarse, sin embargo, lo que ella promete es que va a generar algo, va a generar una herramienta para poderle ayudar a un montón de otras personas. Entonces ella comienza a hacer esas intervenciones psicosociales en consultantes crónicas suicidas, porque eran consultantes que no muchas personas querían trabajar, que generaban muchísimos gastos al sistema de salud. Entonces ella se plantea la misión, el objetivo de generar una intervención efectiva para esos consultantes con los que, entre comillas, nadie quiere trabajar. Básicamente comienza en los 70s y comienza a intentar sesiones relacionadas con la evidencia que había en ese momento. Lo que había en ese momento tenía que ver con, de hecho ya, eso ocurre más en los 80s y 90s. Lo que había en ese momento en términos de evidencia era los cambios conductuales derivados de la terapia conductual o un enfoque mucho más humanista o rogeriano. Y pues lo que encontró es que se utilizaba demasiado el enfoque rogeriano, pues las consultantes se sentían escuchadas, muy validadas y demás, pero no generaban cambios reales. Y si nos quedábamos solamente en la parte conductual, se podían generar cambios, pero eventualmente las consultantes era para ellas demasiado insoportable, entonces terminaban o intentándose matar nuevamente o teniendo problemas emocionales graves. Entonces, eventualmente comienza a encontrar ella que la solución tiene que ver con un poquito de ambas, con comenzar a entrenar a los consultantes en habilidades, en estrategias de manejo más efectivo y por supuesto también comienza a plantear su teoría biosocial, que ya la mencionaremos más adelante y es básicamente una de las cosas centrales relacionadas con el tema de TLP. Ya desde Anormal, yo espero que ustedes, de hecho probablemente si vieron Anormal conmigo, con el profesor Ravelo, sabrán que en el TLP pues lo reorganizamos no como está en el DCM, sino a partir de diferentes desregulaciones, la desregulación emocional, la desregulación de identidad o del self, la desregulación cognitiva, la desregulación conductual, interpersonal, y a partir de eso es que se comienza a plantear temas de tratamiento. Aquí pasa, o sea, esa reorganización de síntomas viene derivado del trabajo de Marcia directamente. Entonces, por supuesto, la vida de ella y el trabajo de ella es algo crucial para este modelo en particular. Obviamente se entiende que el componente central del TLP es la desregulación emocional, que eso ya lo mencionamos, y que eso es resultado de la combinación de factores biológicos y de ambiente, que tiene que ver con la teoría biosocial, ¿no? Esa parte biológica que tiene que ver con esa vulnerabilidad emocional, que ya se las explico un poquito más, y el ambiente invalidante, que es lo que recibe esa persona en el ambiente. Esas dos cosas interactúan para generar este problema en particular. Las conductas suicidas son vistas como una forma inefectiva de regular emociones y solucionar problemas. Y aquí viene un tema muy importante porque usualmente se entiende que los intentos de... Se entiende no, no viene una concepción cultural, que los intentos de suicidio se utilizan o tienen el objetivo de manipular. Y pues aquí lo que nos encontramos es de hecho exactamente lo contrario. ¿Cómo así lo contrario? Pues, hombre, si yo quisiera manipular a alguien, pues lo primero que me interesa es que la otra persona no se dé cuenta que estoy intentándolo manipular. Si la persona se da cuenta que estoy intentando manipularla o manipularlo, pues obviamente no estoy siendo muy efectivo en términos de manipulación, no soy buen manipulador. Y eso pasa con este tema de conductas suicidas. Tal vez es un intento de solucionar el problema o de quitarse encima a alguien o llamar la atención de alguien o pedir. Llamar la atención, no, voy a cambiar esa palabra porque no me gusta. De solicitar afecto, de solicitar atención, pero pues obviamente es una estrategia muy torpe que trae más consecuencias negativas a largo plazo que lo que se obtiene a corto plazo. Además de eso, pues también se entiende como una incapacidad para cambiar o regular los estresores emocionales. Entonces,
las personas que tienen dificultades emocionales, es decir, a todos se nos presentan eventos estresantes como los que estamos viendo en este momento, pero pues a estos personajes les cuesta mucho más de lo usual. Y por supuesto, pues vamos a encontrar que tienen diferentes conductas problema, que son estrategias maladaptativas que de pronto la persona o el consultante no tiene las conductas que se necesitan de afrontamiento adecuado, o básicamente estas conductas de afrontamiento adecuado han sido castigados por su vida, por lo que ha vivido pues, en toda su vida. Entonces, cuando hablamos de TLP, que era lo que les mencionaba ahorita, el tema de la teoría biosocial, bueno, vamos a encontrar estos dos componentes, ¿no? Uno es el tema de la vulnerabilidad emocional, donde nos vamos a encontrar una persona con una alta sensibilidad a los estímulos, una alta reactividad y un lento retorno a la calma. Alta sensibilidad es que se prende rápidamente y se activa. La alta reactividad es que la conducta, la reacción que tiene esa persona frente a ese evento emocional es bastante intensa, bastante marcada, y finalmente que le cuesta mucho volver a la calma, ¿no? Entonces, algunas de estos consultantes de TLP cumplen las tres o cumplen una, ¿sí? Dependiendo también de temas que hayan vivido y de aprendizajes y demás. Pero esta vulnerabilidad emocional, que tiene un componente genético importante y demás, no es solamente lo relevante, sino también nos vamos a encontrar con ese ambiente invalidante. Ese contexto donde básicamente le enseñamos a las personas que sus emociones están mal, y de hecho, pues es una reacción, hombre, no quiero decir esperable, pero pues si una persona es demasiado sensible, si una persona tiene unas reacciones muy intensas, es de esperarse que el ambiente le responda con bájale, cálmate, no es para tanto, hombre, sí, pues el perrito está triste, pero no es para que te pongas a llorar 3 días, sí, yo sé que estás enojada, pero no es para que vayas y le rompa la cara al otro. O sea, ahí comenzamos a hablar del tema de invalidación, también como una reacción a esta parte de vulnerabilidad emocional. Y pues básicamente se plantea un tema de interacción, una teoría transaccional se llama eso, en donde no es que, a diferencia del modelo de Barlow, donde yo tengo la vulnerabilidad, ocurre el evento estresante y ya quedó el trastorno, aquí lo que nos encontramos es que esta transacción ocurre hasta el día de hoy. Es decir, que esas transacciones problemáticas siguen ocurriendo, no desde la infancia, bueno, hombre, ocurren desde la infancia, pero no se detienen cuando llegan a la adultez. Continúan en la adultez, y eso es una de las cosas que mantiene el problema, esas transacciones entre esa vulnerabilidad emocional y ese ambiente invalidante. Entonces, nos vamos a encontrar que DBT intenta enseñar a los consultantes a aprender a mantener contacto con sus emociones, al mismo tiempo enseña formas de regular sus emociones, resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, lo que estamos tratando de hacer es entrenar a los consultantes a que desarrollen habilidades para regular y manejar su emoción y para ser efectivos interpersonalmente y que puedan alcanzar la vida que quieren, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque muchas veces cuando hablamos de DBT, lo primero que piensan es DBT es una terapia para evitar que una persona se mate, y eso es falso. DBT no tiene el objetivo de evitar que la persona se mate. DBT lo que pasa es que encuentra que las personas que tienen vidas que para ellos son vidas satisfactorias, con significado, son personas que usualmente no tienden a matarse, ¿sí? No es porque sea un tema de evitar que se maten, ¿sí? Lo que se hace es que la persona, si alcanza la vida que para él o ella tenga significado, pues esas personas tienden a no matarse, tienden a considerar el suicidio como una, o sea, como a ni siquiera considerarlo como una opción. Entonces, por eso es que estamos hablando de entrenar en habilidades. Esa es la razón de ser del tema de DBT. ¿A quién va dirigida? Pues obviamente va dirigida a varias poblaciones. La primera que ya conocemos, que es el tema de TLP, que sabemos que es una de las características de ellos, es la desregulación emocional. Y pues esa desregulación emocional, pues hombre, no es de sorprenderse que ocurran este tipo de diagnósticos, ¿no? El consumo de sustancias, que hay un DBT específico para consumo, en bulimia nerviosa, que también tiene que ver con el tema alimentario, también para anorexia. Tenemos variaciones de DBT para trastornos alimentarios, ideación suicida, que va muy de la mano con TLP y con los anteriores, y en general con desregulación emocional. Eso implica también para bipolaridad, la respuesta es sí, también se puede implementar en bipolaridad. Todavía tiene unas cosas para ajustarse, pero también se puede implementar en bipolaridad junto con el tema del medicamento. Entonces, en resumidas cuentas, DBT y la razón por la cual funciona, guiño, guiño, es por ese balance entre estos dos componentes, entre la aceptación y el cambio. Ese es el balance entre esas dos cosas, ¿sí? Yo a ustedes que les estaba explicando ahorita que la doctora Marsha comenzó a crear este protocolo
a partir de diferentes estudios con consultantes. Y nuevamente, ella intentó hacer lo que había en ese momento de evidencia, que era estrategias conductuales y también estrategias rogerianas. Y encontró que ninguna de las dos por sí solas funcionaban. Solamente cuando yo comienzo a implementar estrategias que se balancean, por eso viene el componente de la dialéctica, ¿cierto? La D. Y es que ese componente dialéctico es la síntesis de dos cosas que en teoría son opuestas, de la tesis y la antítesis, de dos cosas que en teoría son distintas, pero ocurren en la misma realidad, que es esto que estamos hablando, el tema de aceptación y validación y el tema del cambio conductual. Yo tengo que promover aceptación del consultante y tengo que promover aceptación en el consultante y también tengo que generar cambio conductual en el consultante, también tengo que cambiar como terapeuta. El balance de ambos es lo que genera que la terapia funcione. Si usted se dedica solamente a aceptación y validación o usted se dedica solamente al cambio conductual, usted no va a generar los cambios, usted no va a generar los avances, no va a ser efectivo, ¿sí? Por eso se necesita la D en DBT, ¿sí? Que es la parte dialéctica, el balance entre ambas cosas. Y ese pensamiento dialéctico también lo fomentamos en los consultantes. Es muy usual que estos consultantes límites me hagan afirmaciones que en teoría son contradictorias. De pronto al principio de la consulta les dice que odia a su novio, de pronto a la mitad le dice que es que tiene miedo de que ella se vaya, y al final de pronto le dice es que es que la amo con todo mi corazón y mi novia es lo mejor que hay en la vida. Entonces en la misma sesión le manifestó tres cosas aparentemente completamente distintas. En la misma sesión le dijo que lo amaba y lo odiaba. Entonces tiene que ver con esa dialéctica, con que en la misma realidad pueden existir dos cosas que pueden ser opuestas. Y es cierto, usted puede odiar a su pareja por algo que le hizo, pero al mismo tiempo también usted puede quererla por el amor y por un montón de cosas que van de la mano con eso. De hecho, yo creo que el ejemplo más claro tiene que ver con la familia, ¿no? Hay momentos en que usted quiere ahorcar a su familia, pero aún así pues usted los quiere, y eso tiene que ver con esa dialéctica, ¿no? Con ese tema de quiero estar vivo pero quiero estar muerto, quiero trabajar pero no quiero trabajar, quiero estar en mi casa pero no quiero estar en mi casa, ¿cierto? Lo que mencionamos ahorita, el tema de la cuarentena, quiero estar en mi casa pero no estar así, quiero trabajar pero no de esta manera, bueno, lo de prácticas y demás que también viene. Entonces ahí es un tema importante, ¿no? Ese balance entre esas cosas. Entonces comencemos un poquitico hablando de este polo, del tema de validación. Entonces, bueno, obviamente para que lo tengan en cuenta nuevamente, la razón por la que funciona esta terapia, guiño guiño, es por ese balance entre aceptación y cambio. Ténganlo presente, por favor. Comencemos con validación. Entonces, validación está en el espectro que les mencionaba del tema de aceptación. Básicamente, validación ya es algo que ustedes han encontrado, que han escuchado de otros profesionales. Y pues básicamente la validación es comunicar que las acciones, pensamientos, sensaciones físicas o emociones son comprensibles y tienen sentido. Son comprensibles y tienen sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que estar de acuerdo con lo que está haciendo el paciente, y la respuesta es no, usted no tiene que estar de acuerdo. Que aunque usted apruebe lo que está haciendo el paciente, y la respuesta es tampoco. Usted no tiene por qué aprobar ni decir que está bien o está mal. No se trata de decir que está bien o está mal. No se trata de estar de acuerdo o no. Se trata de entender por qué tiene sentido. ¿Tiene sentido que yo me ponga bravo porque mi pareja me fue infiel? Claro que tiene todo el sentido del mundo. Eso es validar, ¿sí? ¿Tiene sentido que me dé miedo frente a tal situación? Tiene sentido, ¿sí? Entonces, hablamos de por qué son comprensibles y tienen sentido. Porque tiene sentido que te enojes, porque tiene sentido que te pongas triste, porque tiene sentido que te pongas bravo. Porque es muy usual que estos consultantes tengan variaciones emocionales tales que comiencen a dudar de su propia experiencia y puedan tener experiencias emocionales que a ojos de muchas personas no son entendibles. Ejemplo, ella pelea con él porque son pareja y él sospecha que ella le está haciendo infiel. Ella no le está haciendo infiel, pero él le hace el reclamo por un tema del celular. Ella le da rabia, entonces lo que hace es que va a un bar y al final de la noche termina acostándose con 3 hombres. Entonces ahí es cuando usted dice, pero ¿cómo así? O sea, si se supone que tú estabas argumentándole a él que no le ibas a hacer, que no le eras infiel y demás, terminaste en un bar acostándote con 3 tipos siendo infiel, eso no tiene sentido. Entonces ahí es cuando uno comienza a analizar y mirar, bueno, pues tal vez lo que pasó fue que le dio mucha rabia y mucha tristeza ese reclamo que le hizo la pareja, que no le creyera a la pareja también le dio muchísima frustración, y probablemente después se fue a un bar, se puso a tomar, quiso regular su malestar y su rabia. En ese momento de pronto algún chico le hizo algún comentario, ella pensó que no, pensó en su novio, le dio vergüenza, pero después de un tiempo comenzó a pensar, bueno, le dio otra vez rabia porque se acordó de que su novio dudó de ella, entonces dijo, no, pues entonces ya
¿para qué me pongo yo a ser cuidadoso y no a acercarme a diferentes chicos porque igual él no me cree? Entonces ahora sí le voy a dar motivos para que ahora sí diga que efectivamente yo soy un infiel y entonces termino acostándose con el tipo. Entonces, ya cuando yo hago el relato de esta manera, no quiere decir que usted esté de acuerdo con lo que ella hizo, no quiere decir que a usted le parezca bien lo que ella hizo. Se trata de entender por qué tiene sentido. Entonces ya después de este relato para mí ya tiene más sentido. Ah, ok, por eso es que eventualmente ocurren estas cosas. Entonces, obviamente aquí vamos a encontrar que hay que ser muy cuidadosos en lo que uno va a validar. Si va a validar la conducta, la emoción o la experiencia. La emoción siempre, siempre es válida. Siempre la emoción es válida. No hay emociones que no sean válidas. Las emociones siempre son válidas. Pero la conducta, ahí es donde podemos cambiar el tema de validez. Y es que tampoco quiero transmitirle a la consultante que, por ejemplo, cortarse, ¿cierto? O intentarse matar es válido, porque no necesariamente es válido para resolver un problema. Yo puedo entender la emoción que te llevó a intentarte matar, pero no necesariamente quiere decir que yo estoy de acuerdo o que vaya a validar, que me parezca que está bien que hagas esa conducta en particular. Hay algunas conductas que pueden tener sentido, podemos validar, pero no todas. En cambio, el tema de la emoción siempre es válida, siempre es válida. Entonces, eso tiene que ver con el polo del tema de aceptación, es una de las estrategias que tiene el terapeuta. Hay otras estrategias de aceptación, por ejemplo, pueden estar temas de componentes de la conciencia plena, que tiene que ver con el tema de aprender a observar, tolerar, que va de la manito con todo este tema, y otros temas de aceptación que van, por ejemplo, de la mano de terapias de aceptación y compromiso, y bueno, otras cosas. En el otro polo, vamos a encontrar estrategias de cambio o estrategias de compromiso. Y básicamente algunas tienen que ver con estrategias de comunicación, ¿cierto? Y otros tienen que ver con estrategias de solución de problemas. Entonces, este tema de pros y contras tiene que ver con que yo con el paciente hago un análisis de los pros y los contras. Eso se parece un montón al tema de solución de problemas, donde miren, evaluamos diferentes posibilidades o soluciones o diferentes perspectivas frente a una dificultad. El tema de abogado del diablo es una estrategia de comunicación que utiliza el terapeuta, donde a través de una comunicación irreverente, que es, bueno, el estilo de comunicación, que eso está, ahorita les vamos a una gráfica, pero básicamente es un balance entre la parte de aceptación y validar y la parte de irreverencia. La irreverencia no es ser irónico, no es ser sardónico, sino básicamente utilizar algunas veces una comunicación humorística, pero diciendo la verdad de manera muy franca y muy escueta. Y eso hace que también se desbalancee un poco el consultante, en el sentido que deje de estar como muy metido en una cosa en particular. Por ejemplo, la persona dice: es que estoy muy triste, me siento muy mal, me quiero matar, y usted trata de convencerlo: no, mire, no te vas a matar, pero es que tienes cosas buenas en tu vida, es que todo va a estar bien, es que no sé qué. Eso es una comunicación muy validante, pero el problema de la comunicación validante es que si, en algunos consultantes no es demasiado efectiva. En algunos consultantes se genera que la persona se quede y se quede y se queda ahí. Sí, pero mi vida es una mierda, pero es terrible. Y eventualmente llega un momento en donde usted puede utilizar alguna estrategia más irreverente, donde le pueda sugerir al consultante: ven, pero es que no me queda claro cómo matarte puede solucionar tu problema. Y la persona dice: ¿cómo así? Sí, claro, pues es que no me queda claro cómo matarte va a hacer que tu pareja no te sea infiel. No, pues es que si yo me mato, pues dejo de sentirme mal. Bueno, pero tú ¿cómo sabes eso? ¿Sí? No tenemos evidencia efectivamente que estar muerto sea sinónimo de ausencia de malestar. No sé si después de muerto siga el infierno, el cielo. No sé si después de eso te siga un purgatorio donde tengas que revivir el momento de la infidelidad de tu pareja una y otra vez. No lo sé. Y además de eso, que si eventualmente piensas vengarte de tu pareja, pues el tema de que estés muerto, pues no vas a recoger los frutos de esa venganza, o eventualmente que estés mucho mejor y que esa persona se arrepienta de haberte terminado. Entonces, eso tiene que ver con un estilo de comunicación mucho más irreverente, ¿sí? Entonces, ese abogado de hoy tiene que ver con argumentar un poco en contra de algo que usted quiere que el paciente argumente a favor. Le doy un ejemplo. Pasa mucho con la terapia y lo utilizo mucho con el tema de la terapia. Ejemplo. Camila, mira, yo no sé si realmente esta terapia sea lo más efectivo para ti, realmente no sé si funcione. Y el paciente me pregunta: ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿Tú por qué crees eso? No, pues no sé, ¿no? Pues es una terapia difícil, es una terapia que tiene muchos componentes, es una terapia complicada. Y la idea es que eventualmente el paciente me diga: no, pero sí, no, yo creo que sí me sirve a mí, yo creo que puedo trabajar contigo. O sea, que la persona eventualmente comience a contraargumentar hacia lo que yo quiero, y es que eventualmente la persona escoja estar en la terapia y quiera estar en la terapia, ¿sí? Pero pues hay diferentes ejemplos. Pie en la puerta, pie en la cara, más bien que eso es pie en la puerta, puerta en la cara. Estas son estrategias para generar compromisos. Se utilizan también, por ejemplo, en psicología del consumidor. Tiene que ver con, por ejemplo, inicialmente pedir algo muy pequeñito, pie en la puerta, para que eventualmente la persona
eventualmente paso a paso me vaya dando más compromiso, o puerta en la cara, que es que yo comienzo pidiéndole algo exageradamente difícil y la persona diga, uy, no, no puedo completar, no puedo comprometerme a eso, y después de un tiempo vaya bajando y se comprometa a un poco, se comprometa menos de lo que yo le pedí inicialmente, pero pues obviamente va a ser mucho más de lo que yo tenía en mi cabeza. Ejemplo de eso puede tener que ver con el tema del tiempo, y es que uno de los requisitos mínimos para estar en esta terapia y que funcione es estar mínimo un año. Entonces yo comienzo a la persona diciéndole, necesito que estés 2 años en esta terapia. Uy, no, 2 años, pero 2 años es mucho tiempo, pero... Y yo le digo, sí, 2 años es mucho tiempo. No, es que yo no sé si pueda. Bueno, entonces deme año y 10 meses. No, 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 yo no puedo eso, no sé si... Bueno, está bien, tal vez, bueno, año y medio, listo, 18 meses, 18 meses, sí, 18 meses. Perfecto, en mi cabeza el objetivo era realmente tener al menos unos 12 meses para mostrarle a la persona que realmente esto puede funcionar, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra estrategia también de compromisos de cambio. Conectar los compromisos actuales a los previos tiene que ver básicamente con identificar valores, cuáles son las metas y eventualmente que la persona pueda entender cómo la terapia le puede ayudar para alcanzar esas metas o esos valores. Resaltar la libertad de acción y la ausencia de alternativas, este también me gusta un montón, y es que la persona efectivamente puede no hacer el tratamiento, eso es una elección que está ahí, pero es que no hay otro tratamiento. ¿Sí? O sea, muchos de los consultantes que llegan aquí son consultantes que han pasado por 7, 8 hospitalizaciones, 15 terapeutas, han pasado por un montón de dificultades, y esta es una de las últimas estrategias. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno puede mencionar es que efectivamente tú te puedes retirar de DBT, puedes no estar en DBT, pero no hay más. Esta es la terapia más efectiva, esta es la terapia más eficiente, y yo creo que es la que más le puede servir. Entonces eso es para resaltar esa libertad de acción, que la persona puede hacer lo que quiera, pero pues que no hay más alternativas. La única alternativa que queda es el tema de DBT. Utilizar los principios de moldeamiento, que hablamos de puro aprendizaje, hablamos de reforzar, eso se parece un montón a lo que hacemos en habilidades sociales, aprender a reforzar y a castigar conductas específicas, y eso lo hago todo el tiempo en terapia. Todo el tiempo estoy mencionando cosas que me gustan del consultante, cosas que tal vez hay que modificar, pero constantemente estamos utilizando el tema de moldeamiento para promover conductas adaptativas funcionales en el consultante. Y vamos a comenzar a generar esperanza, ¿no? Plantear que hay posibilidades, que hay solución, que se puede alcanzar un futuro adecuado más adelante, que la persona pueda alcanzar la vida que quiera. Entonces, son estrategias que nos van a promover ese compromiso en específico. No me interesa que ustedes la conozcan demasiado, pero obviamente si tienen dudas o preguntas, la hablamos en la conferencia o en el foro. Vamos a partir entonces de este modelo integrativo, que ya yo creo que varios conocen algunas cosas. Pues obviamente tenemos principios conductuales que tienen que ver mucho con el cambio, ¿cierto? Antecedente, conducta operante, conducta respondiente, refuerzo y castigo, todo el tema que ya ustedes conocen. Tenemos también el tema de elementos Zen, tiene que ver principalmente con el tema de mindfulness, el tema de aceptación, el tema de reconocer, de no cambiar, sino simplemente aceptar, tolerar y demás. Y eventualmente vamos a tener la dialéctica, que es la razón por la cual funciona la terapia, que es ese balance entre aceptación y cambio. Aquí tenemos algunas estrategias o los componentes de la terapia. Tenemos componentes dialécticos, nucleares, estilísticos, de dirección de caso e integrados. Entonces, son componentes distintos, ¿sí? Estas dialécticas tienen que ver con, como les estaba mencionando, que el consultante y usted como terapeuta constantemente estén hablando de la dialéctica, de poder llegar a esa síntesis de ese análisis de opuestos, de poder llegar a ese balance. Para un consultante con trastorno de personalidad límite, con desregulación emocional, es fácil llegar a un extremo. Es fácil decir, oh, puta, me acuesto con todos los manes, o no me acuesto con ninguno y todos los manes son unos perros, o me consumo todas las drogas, o no consumo nada y me voy de abstemio durante 30 años, o soy muy religiosa y me vuelvo una monja, o eventualmente me vuelvo ultra atea y no creo en nada. O sea, es fácil llegar a extremos. Entonces, obviamente, por eso planteamos que la solución no son los extremos, sino el camino del medio, que eso es muy zen, ¿no? El camino del medio, el balance. Entonces constantemente vamos a asumir paradojas, usar metáforas, jugar al abogado del diablo, que es lo que se ha mencionado anteriormente, hacer limonada a partir de limones, ¿sí? Entonces asumir la paradoja es asumir que hay cosas que son aparentemente opuestas, pero ambas existen. Por ejemplo, una de las paradojas que más me gusta tiene que ver con que muchas veces digo al consultante que la mejor forma de ayudarle es que yo no le ayude. Dicen, ¿cómo así? Sí, la mejor forma de ayudarte es que yo no te ayude. Y a veces la dejo hasta ahí, y el consultante, la idea es que comience a analizar y comience a entender qué trato de decirle. Eventualmente la idea es que el consultante pueda entender que mi intención es promover habilidades en él, que si yo hago las cosas por él, que si soy yo el que habla con la mamá, si soy yo el que habla con la pareja, pues realmente no le voy a ayudar, que la mejor forma de ayudarle es no ayudarle. La mejor forma de ayudarle es que
esa persona lo haga solo, que comience a funcionar por sí mismo. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de una paradoja. El uso de metáforas y demás, que ahorita no lo puedo mencionar, pero si quieren les cuento, hay unas metáforas de, por ejemplo, para pensamientos del invitado no deseado, está la metáfora, por ejemplo, para exposición, que es estar atrapado en un apartamento en llamas, y ahí me refiero pues al fuego, no al animal, ¿cierto? Entonces, estar atrapado en un sitio con llamas, pues tengo que arriesgarme a salir, y para poder salir tengo que quemarme un poco la piel, entonces eso tiene que ver con exposición, ¿vale? Entonces hay diferentes cuentos y metáforas que aplican acá. Y hacer limonada a partir de limones es que, independientemente de la situación, pues bueno, que esta es una... Toda situación puede ser una oportunidad de aprendizaje y hay que aprender a reconocerla y a utilizarla como tal, como una experiencia de aprendizaje. Tenemos las estrategias nucleares, que es decir, que es como en el núcleo, que es básicamente la validación y la resolución de problemas. Es ese balance nuevamente entre aceptación y cambio, entre validar al consultante y decirle, transmitirle por qué las cosas tienen sentido, pero también vamos a resolver problemas. Vamos a, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso para solucionar? ¿Qué va a pasar? Y pues yo no, si se dan cuenta, no he mencionado mucho de esto porque pues literalmente la clase anterior nos dedicamos toda la clase a hablar de solución de problemas. Y realmente el modelo es muy parecido. Tal vez los pasos no son tan detallados, pero el modelo es muy similar. La lluvia de ideas, la clasificación, el orden es muy parecido. Ahí estamos hablando de resolución de problemas. Pero eso se tiene que balancear con validación. Estrategias estilísticas se refiere a la comunicación que tiene el terapeuta con el consultante. Vamos a tener esa comunicación recíproca, donde estamos hablando de calidez, de validación y demás, y la comunicación irreverente, que es la que les mencionaba ahorita, de ese estilo humorístico, ingenuo, de confrontación, entre comillas, es entre comillas irónico, pero respetuoso, y no es agresivo, no es ironía, no es ser sardónico, sino es ser irreverente. Algo muy parecido, pues es un estilo con el cual me siento muy cómodo, y también el profesor Ravelo se siente muy cómodo con ese estilo, donde hacemos comentarios para ir en línea con eso en particular. En términos de dirección de caso, tiene que ver con estrategias de asesorar al paciente. Bueno, esto no me interesa demasiado que lo conozcamos, pero pues básicamente tiene que ver con estrategias para mostrar al consultante qué es lo que tiene que hacer en una situación específica, para dar algunas recomendaciones al entorno, familias y demás. Estrategias de supervisión y asesoría, y es que todos los terapeutas de DBT tienen que estar supervisados, tienen que supervisar sus casos constantemente, tienen que estar hablando de sus casos y de saber cómo manejarlos y qué hacer. Y finalmente las integradas, que es la mezcla de todas las anteriores, un poquito de una, un poquito de otra. ¿Cuál es la estructura entonces del tratamiento? Vamos a tener, estos son los componentes del tratamiento o el modo de tratamiento. Nos vamos a encontrar, uno, la terapia individual semanal, que es una terapia de una hora, donde yo soy el terapeuta del paciente, soy el terapeuta principal y me encuentro con ese consultante. Eso es muy parecido a los modelos anteriores y demás, donde tengo esa sesión semanal y tiene el objetivo de aumentar la motivación, pero no solamente aumentar la motivación del consultante, sino también solucionar los problemas específicos que vayan ocurriendo en la cotidianidad y generalizar las habilidades del consultante, ¿sí? Tenemos además el segundo componente del entrenamiento en habilidades semanales. Ese entrenamiento de habilidades es grupal, ¿sí? Es grupal. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente no va a estar solo, el paciente va a estar con otras 10, 12 personas, y van a tener dos terapeutas, que usualmente no soy yo, usualmente no soy el terapeuta principal, sino son otros dos terapeutas que les están enseñando habilidades, ¿sí? Entonces ya tenemos una hora a la semana de esta terapia individual, tenemos de este entrenamiento de habilidades semanales, básicamente de 2 a 3 horas semanales. Es muy parecido a una clase. Hay tareas, se revisa la tarea, se mira la habilidad, se entrena y bla. Entonces ahí estamos hablando de un entrenamiento de entrenamiento grupal. Entrenamiento de habilidades. Y de hecho realmente ese entrenamiento de habilidades es lo que realmente va a funcionar en la terapia y lo que generalmente genera la evidencia más a largo plazo, más que la terapia individual. Tenemos además también el coaching telefónico. El coaching telefónico lo hace el terapeuta individual. Ese coaching telefónico es que mi teléfono está dispuesto para que los consultantes me puedan contactar en el momento que se encuentren en crisis, independientemente de la hora o el momento. Entonces, yo creo que todos se han dado cuenta que en un momento lo he mencionado, y es que algún consultante me pueda contactar. Eso tiene que ver con ese entrenamiento telefónico o ese coaching telefónico. Ahí estamos hablando de ese manejo de esa crisis en particular. Y pues a pesar de que esto genera mucho miedo en muchos terapeutas, porque creen que van a tener llamadas todo el día, todo el tiempo, y que lo más grave es el tema de hacer una llamada, que el paciente te haga una llamada cuando esté pensando en matarse o esté intentando matarse. Hay un montón de protocolos en DBT que no voy a profundizar en este momento, pero le enseñan a uno qué hacer si el paciente lo llama a uno y piensa matarse, o qué hacer si el paciente te llama y ya se cortó, o ya se intentó matar, o está pensando en intentarse matar, o el paciente te llama y está en el borde
del balcón, ahí ya uno le enseñan los protocolos específicos y qué hacer. Entonces, eso es una herramienta muy útil que tenemos, que es el coaching telefónico, es el entrenamiento telefónico que tiene el objetivo de manejar las crisis, y el segundo objetivo es generalizar las habilidades. Hay uno tercero que va pegadito a esto, y es reparar la relación entre el terapeuta y el paciente, si es que es necesario, pero principalmente el manejo aquí tiene que ver con manejo de crisis y con entrenamiento de habilidades, generalización de habilidades, no entrenamiento, perdón, generalización de habilidades. Esos son como los dos componentes principales del coaching telefónico. Además de eso, tenemos estructurar el ambiente, tienen que ver con algunas sesiones familiares y manejo del caso. Específicamente nosotros en DBT Bogotá lo que tenemos son un grupo de habilidades para familiares, un grupo de habilidades, de hecho en adolescentes el grupo de habilidades es papás e hijos al tiempo. Y es un grupo pues que al principio nos dio mucho malestar cómo generarlo, pero eventualmente está mostrando bastante evidencia y tiende a funcionar, ¿sí? Entonces ahí tenemos el tema de sesiones para las familias, recomendaciones para las familias para aprender a manejar la emocionalidad del consultante. Y finalmente, no es menos importante, sino es uno de los más importantes, es el equipo de consultoría. Eso es distinto de la supervisión. Una cosa es la supervisión, otra cosa es la reunión de equipo. La reunión de equipo, el equipo de consultoría, es una reunión que todos los terapeutas en DBT tienen que hacerlo semanalmente. Yo tengo mi reunión de equipo todas las semanas, donde se reúnen mínimo entre hora y media, y hablan sobre su propia emocionalidad. Es decir, en esa reunión de equipo no se habla sobre supervisión de casos, ¿sí? Para eso hay otro espacio. Aquí lo que se habla tiene que ver con el terapeuta y lo que lo hace sentir el consultante, ¿sí? Aquí la idea es cuidar al terapeuta, porque trabajar con esta población es muy desgastante, y pues yo creo que ustedes están dando cuenta que trabajar esto solo es imposible. La evidencia ha mostrado que DBT funciona en equipo. Hacer DBT solo un terapeuta no funciona, no es adecuado, no funciona. Realmente esto funciona es hacerlo en equipo. Así usted quiere y demás, usted quiere entrenarse en DBT, la certificación de DBT la dan al equipo, no a la persona, al equipo. Por lo tanto, entonces, el componente del equipo es absolutamente crucial y necesario. Se necesita tener un equipo para soportar a ese terapeuta, hacer DBT entre ellos cuando se haga esa reunión de equipo, y eventualmente favorecer la motivación del terapeuta, porque puede ser muy desgastante trabajar con estos pacientes. Y además de eso, también que el terapeuta no se ponga creativo a implementar otras terapias que no son, sino que realmente haga DBT, haga lo que tiene que hacer directamente. Entonces, obviamente, pues este es el objetivo, ¿no? DBT, crear vidas que valgan la pena ser vividas. Y el tratamiento tiene esta organización. Tiene una etapa de pretratamiento y los 4 estadios. Entonces vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. Esta etapa de pretratamiento es al principio, y la verdad yo espero que dure muy poco, como unas 2 o 3 sesiones. Y cuando están en pretratamiento todavía no se considera que el paciente está propiamente dicho en la terapia de DBT, porque todavía el paciente no ha entrado. Por eso vamos a utilizar estrategias de compromiso, todas las estrategias en pretratamiento, para promover ese compromiso y que eventualmente pase a los diferentes estadios. Entonces, en la etapa de pretratamiento vamos a clarificar las metas que tiene el paciente a largo plazo, a clarificar cuál es esa vida que para el paciente tiene sentido que valga la pena vivir, establecer las conductas problema, cuáles son hay una jerarquía donde se hablan de conductas que tienden contra la vida, conductas que tienden contra la terapia y contra la calidad de vida. Eso pasa en la primera fase, que es ahorita el primer estadio que les voy a mencionar. Pero uno comienza a establecer cuáles son esas conductas problemáticas. Uno comparte con el consultante cómo debe conceptualizar esas conductas, que es una solución de problemas fallido, y proponemos cambiarlas en el futuro por otra solución de problemas o por otras conductas más efectivas, algo que funcione mucho más. La idea es que la persona tenga un compromiso de mantenerse vivo, ¿cierto? Abandonar las conductas problemas, ¿cierto? Abandonar no quiere decir que se eliminen inmediatamente, sino que esté dispuesto a trabajarlo. Por ejemplo, lo primero que le tengo que pedir al paciente es que esté vivo, ¿cierto? Y es que para eso, pues si en el momento está pensando en matarse, me llame, me contacte, ¿cierto? Y si está, por ejemplo, pensando en autolesionarse o tiene temas de consumo de drogas y demás, no le va a pedir que las deje de hacer de un momento a otro, porque va a ser imposible, pero sí le va a pedir que como mínimo se comprometa a trabajarlas, a intentar hacer algo para disminuirlas, ¿cierto? Hablar acerca del tema, para promover conductas alternativas, como por ejemplo el plan de crisis y otros temas de efectividad interpersonal, conciencia plena, tolerancia al malestar y un montón de otras cosas, para que eventualmente la persona pueda hacer eso en vez de hacer esas conductas problema. Y comienza uno a hablar del tema del grupo de habilidades, que eso es lo que funciona. La mayoría de gente dice que no quiere, que no le gusta, pero eventualmente la idea es que usted le muestre cómo el tema de entrenamiento en habilidades realmente genera la evidencia en este caso, y es lo que le va a servir para que la persona alcance la vida que quiere. La regla de las 4 sesiones perdidas es que básicamente después de 4 sesiones que la persona pierde, que no viene, que no avisa,
ya en ese momento se considera que la persona sale del programa, sesiones individuales, estoy hablando, el manejo del coaching telefónico, que la persona me puede llamar, cómo me va a llamar, cómo es el tema que vamos a hablar, o sea, que yo le digo que independientemente, porque esa es la otra, ¿no? Yo me veo con esa persona una vez a la semana y pues obviamente las crisis no ocurren solamente en el consultorio, van a ocurrir en otros momentos, entonces está la posibilidad de que me pueda contactar por teléfono, el registro diario de las conductas problema, que también es algo que usted mira en evaluación y en medición, y son claves acá. Entonces ahí uno habla de todo ese tema, también de la teoría biosocial y otras cosas, comienza a mencionarlo y comienza a mencionar también el tema de plan de crisis y demás. Pero lo principal tiene que ver con promover compromiso, que la persona diga que quiere estar en la terapia y que esté de acuerdo en estar en la terapia. Ese es el objetivo principal de la etapa pretratamiento y por lo tanto espero que no dure más de 3, 4 sesiones siendo exagerado. Ya cuando la persona dice, listo, sí, voy a hacer la terapia y quiero hacer la terapia y voy a hacer la terapia contigo, ok, perfecto, entonces vamos a, primero, a reducir y eliminar los comportamientos que atenten contra la vida, porque necesitamos que esta persona esté viva. ¿Por qué necesitamos que esté viva? Porque pues para tener la vida que usted quiere, pues necesita estar vivo, ¿cierto? Esta terapia no funciona en cadáveres, no funciona en muertos, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es eliminar esas conductas que atentan contra la vida, es decir, intentos de suicidio y demás, por eso es de lo primero que se trabaja. Después de eso, reducir y eliminar comportamientos que interfieren con el tratamiento. Y aquí es una cosa rarísima porque, por ejemplo, el paciente, digamos que llegó a consulta y el paciente llegó media hora tarde a la consulta. Y cuando llegó le dijo, doctor, es que vengo porque me siento muy mal y peleé con mi novia y acabo de pelear con ella, me quedé peleando con ella en el Transmilenio y quiero que hablemos de eso porque me siento muy mal y perdón por llegar tarde, pero es que me quedé peleando con ella y es que me sacó la piedra. Entonces, el primer impulso de muchos terapeutas es trabajar en el problema del tema de pareja y pues aquí en este caso lo que nos están indicando es que es una jerarquía, es en este orden. Por lo tanto, implicaría que lo primero que tengo que trabajar es por qué llegó media hora tarde. Es decir, yo me dedico probablemente esa media hora a hablar con la persona de cómo hacemos para que el día de mañana llegar media hora tarde no sea otra vez un tema y que eventualmente la otra persona llegue a la hora que tenga que llegar, independientemente si tiene peleas, si tiene estados de ánimo o no, que llegue a la hora que tenga que llegar y que venga a terapia. Entonces, por eso se habla de reducir y eliminar comportamientos que interfieren con el tratamiento. Necesitamos primero que la persona esté vivo, ¿cierto? Necesitamos segundo que venga a terapia, porque si no viene, pues terapia punta de telepatía no se pueda. Y tercero, ya hablamos de comportamientos que tienden contra la calidad de vida. Entonces, aquí faltó contra la calidad de vida, y cuando hablamos de calidad de vida, nos estamos refiriendo a cosas muy básicas de calidad de vida, que yo tenga techo, que tenga alimentación, que tenga salud, ¿sí? Que esté libre. Por ejemplo, pues es muy berraco alcanzar la vida que yo quiero si tengo un problema de salud grave. Es imposible alcanzar la vida que tenga sentido y que tenga significado si resulta que no tengo trabajo y estoy aguantando hambre todos los días, si no tengo dónde vivir, si me toca quedarme en la calle, si tengo problemas legales. Entonces, primero tenemos que solucionar todo eso, ¿cierto? Todo eso antes de pasar a hablar de solucionar otros temas que son muy importantes, pero que eventualmente son los que generan la desregulación emocional, pero primero tenemos que solucionar todo esto antes de montar alguna otra cosa. Entonces, eso se hace a través de estas estrategias que están acá mencionadas, pero pues este primer estadio, ¿cuánto se demora este primer estadio? En promedio se demora un año en estabilizar todo esto, un año en estabilizar conductas que tengan con la vida, un año en estabilizar todo este tema. Hay gente que lo hace en menos tiempo, hay gente que lo hace en menos tiempo, pero yo esperaría que más o menos en promedio o casi máximo se demore un año. Una vez esto esté estable, una vez la persona esté viva, una vez la persona ya no tenga conductas autolesivas, pueda cuidar su vida, una vez la persona esté yendo a terapia consistentemente y esté comprometida, y la persona en su calidad de vida, en sus cosas básicas esté bien, ahí comenzamos a hablar del segundo estadio. Este segundo estadio tiene que ver ya con comenzar a solucionar, por ejemplo, traumas previos. Y se habla específicamente de traumas porque es muy usual que gente que tenga problemas de regulación emocional tenga historia de problemas de traumas o temas de diagnóstico de estrés postraumático o abusos y demás. Entonces, como es tan usual, usualmente también hay que mencionar el tema de traumas, hablar de experiencias emocionales que fueron muy complicadas para ellos, reducir la negación en términos de experiencias negativas que han tenido, comenzar a promover aceptación de su propia historia. Básicamente, hablamos también de tensiones dialécticas, pero aquí no voy a profundizar en eso, pero en resumidas cuentas, con resolver con diagnósticos que estén relacionados, como por ejemplo depresión, fobia social, problemas alimentarios, problemas de imagen, postraumático, ya lo mencioné, pánico, bueno, un montón de problemas de ansiedad que se tienden a presentar acá o problemas emocionales. Entonces, inicialmente estabilizamos a la persona en las conductas más peligrosas y después de eso ya pasamos a procesar y a solucionar todo este tema
en específico, que son de terapia, también se utilizan elementos de terapias que ustedes ya conocen. En temas de depresión que implementamos, activación conductual. En temas de ansiedad, trastornos de ansiedad que implementamos, exposición, si es un postraumático, exposición en imaginería. Si es un tema de pánico, exposición interoceptiva. Si es un tema de miedo, no sé, a la oscuridad, entonces exposición en vivo. Entonces, se utilizan también terapias que ustedes ya conocen, ¿cierto? Pero ¿por qué no se implementan esas terapias desde el principio? Porque si yo comenzara a exponer desde el principio, pues eventualmente esta persona va a intentarse matar o va a generar alguna lesión o va a tener algún problema grave, ¿cierto? Yo no puedo pensar en activar a la persona emocionalmente porque está deprimido si la persona no tiene que comer, si la persona no tiene trabajo. Por eso es que comenzamos a solucionar esto primero y luego pasamos a esto directamente. Una vez esté solucionado todo ese tema emocional y sus diagnósticos adicionales, vamos a plantear el tercer estadio que básicamente tiene que ver con la cotidianidad, con la persona alcance una vida cotidiana mucho más estable, ya que esto se parece a lo que esperaría yo, son dificultades que todos tenemos, problemas con la pareja, problemas en el trabajo, con la familia, dificultades interpersonales mucho más leves, menos graves, ya comenzamos a hablar de la independencia, comenzamos a hablar de la cotidianidad, comenzamos a hablar de lo usual, de los líos y los problemas cotidianos que tenemos todos. Una vez se solucione eso, pasamos a el cuarto estadio, que es el último, y tiene que ver con, eventualmente, estas personas refieren un montón de veces que tienen una sensación de vacío y de desconexión con el resto del mundo. Y esa última fase tiene el objetivo de promover eso. Y usualmente lo que nos encontramos es que eso se puede promover a través de la espiritualidad y de la contemplación. Entonces, en ese caso, no se trata de que yo como terapeuta me vuelva un líder religioso, pero sí comenzamos a hablar con un consultante acerca de qué cosas puede hacer para sentirse conectado con los demás, para sentirse conectado con el mundo, no necesariamente con los demás, con los humanos. A veces puedo sentirme conectado con la tierra, con los animales, pero que la persona sienta que es mucho más grande que solamente lo que está ahí, sino que también sienta que tiene conexión con otras personas en el mundo y con otros animales, que sienta que ya está lleno ese vacío en particular. Entonces, usualmente eso tiene que ver con espiritualidad y con otras cosas, con actividades altruistas, con crecimiento espiritual, con extender la felicidad. Y eso ya, ahí es cuando ya la vida comienza a tener mucho más significado, y una vez se termina esto, ya la persona sabe cómo solucionar sus problemas emocionales, sabe, ya debe haber procesado todo el tema de trauma y demás que ha tenido, sabe manejar su cotidianidad y sabe darle significado a su vida a través de todo esto. Y eso obviamente se toman años. Una vez esté todo esto solucionado, ya mencionamos que la terapia acabó. ¿Listo? Entonces, ese sería un resumen muy rápido de lo que significa el tema de EBT. Obviamente es una terapia muy grande, muy complicada. Aquí el objetivo no es que ustedes salgan siendo expertos, sino que sepan los elementos principales y después de eso ya puedan saber que solamente por coger un hielo o solamente por hacer conciencia plena no es DBT, sino que incluye un montón de otras cosas. ¿Listo, chicos? Espero que esto haya sido muy claro. Les mando un muy fuerte abrazo. Estén seguros